Señor, Señor nuestro, gracias, Señor. Gracias porque podemos acercarnos delante de ti y clamar, Señor, por sabiduría. Necesitamos sabiduría para andar en tus caminos, para agradarte en todas las cosas. Sabemos que solamente podemos obtenerla de ti y de tu palabra, Señor. Que seamos guiados por el Espíritu Santo, quien es el sembrador que está poniendo en nuestro corazón ahora mismo, durante el transcurso de esta enseñanza, tu palabra para que dé fruto abundante. Señor, que no caiga en tierra dura, que no caiga en tierra sobre piedras ni rodeada de espinos y cardos, sino que en una tierra que sea productiva, una tierra fértil, una tierra que dé el fruto que tú esperas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestros corazones, nuestra mente y entendimiento para recibir lo que tú tienes para nosotros este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Vamos ahora a iniciar con el tema de hoy, que creo que también es interesante. Solo algunos ajustes aquí. Listo. Bien. Bueno, perdón. Ya, listo. Muy bien. Empecemos entonces con nuestro tema. Estamos en el tema del perdón. Sabemos que es un tema muy importante, que es prácticamente una forma de vida cristiana, una forma de vivir de un creyente, de un cristiano. No es aceptable delante de Dios mantener un corazón duro. No es aceptable delante de Dios la falta de misericordia, porque Dios ama al misericordioso. Dios ama al que tiene compasión de aquellos que están de alguna forma necesitados de recibirla. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tú dijiste que la misericordia triunfa sobre el juicio, y juicio sin misericordia se hará para aquel que no haga misericordia. Señor, gracias, muchas gracias, Señor. Empecemos, pues. Vamos a regresar a la última pantalla que vimos la semana pasada, la consideración del perdón que se nos requiere, que se nos pide. Entendamos las palabras de Jesús desde la perspectiva de dos clases de perdón. Lo vimos la semana pasada, el perdón moral, el cual todos estamos obligados, y el perdón legal, el único que lo puede aplicar es el Señor a través de los medios que Él decida, no nosotros. Y por consiguiente, dos clases de consecuencias. Dios nos ordena perdonar para que saquemos de nuestro corazón la ira, el deseo de venganza, el ver cómo nos ponemos a cuentas. Mateo 6:12 dijimos, y perdónanos nuestras deudas. Esto que está en negro es palabras para meditar en lo que estamos leyendo. De la misma forma que yo perdono de dientes para afuera, sí perdono, pero no olvido. Son palabras típicas de alguien que dice que sí perdona, pero no olvida. Eso no es perdón. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos gustaría que Dios nos tratara como cuando tenemos necesidad del perdón de Él, y dice la Escritura que todos pecamos muchas veces. El que diga que no peca es mentiroso, por lo tanto ya pecó. Por tanto, quisiéramos que Dios nos diga, sí te perdono, pero no olvido, o sí te perdono, pero está bien, no quiero nada contigo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, condición básica, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ese es el beneficio de perdonar ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que empecemos entonces por profundizar en esto. Estas palabras deben entenderse desde la perspectiva de que Dios es justo y que, como dice Números 14:18, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de Dios tiene los atributos que aparecen aquí. Estos atributos son atributos morales que Dios también quiere formar en sus hijos. Y esto es lo que se nos pide. Pero volviendo al tema, del versículo que leímos de Números 14-18, dice que Dios es justo y también es misericordioso y clemente. Aquí estamos viendo que Dios va a aplicar la justicia en equilibrio, va a ser justo y es misericordioso y clemente, pero no tendrá por inocente al culpable, porque no se quedaría alguien que ha hecho una ofensa contra otro sin una disciplina, porque Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Como hijos vamos a ser disciplinados por nuestro Señor. Así es que sigamos. Cuando no le creemos y no hacemos lo que nos pide, no le permitimos perdonarnos. ¿Por qué dice que no le creemos? Porque no estamos haciendo precisamente lo que nos pide. Él dijo, si no perdonas, no te perdono. Si yo no perdono, quiere decir que no le creo. No le permitimos entonces perdonarnos. Nos quedamos con un pecado guardado y el pecado va a ir desarrollándose en nuestro interior, no queda fijo. Ya sabemos cómo va creciendo. El que no perdona es culpable de mayor pecado. El que no perdona es culpable de mayor pecado, se hace mayor que Dios, se siente mayor que Dios, se pone en un lugar igual a Dios, pues lo que está diciendo es, tú dices que lo perdone, pero yo decido que estás equivocado y que soy más justo que tú. Por eso no perdono, porque no se me hace justo. Es una forma de entender esa resistencia a perdonar. Sigamos adelante. El que no perdona está peleando con el único juez que puede dar el veredicto, porque él conoce todo lo que hay y es el único juez con la autoridad suficiente para perdonar o retener las consecuencias de un pecado. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta imagen dice, nunca tomes venganza, deja tu causa en las manos de Dios, déjalo en las manos de Dios. Nunca trates de satisfacer tu molestia, tu ofensa, la ofensa que te hicieron, no trates de satisfacerla por ti mismo porque va a ser peor, como ya lo hemos estado leyendo y vamos a seguir viendo más profundamente esto. Cuando ustedes se vengan, están tomando algo que solo a mí me pertenece. Están dudando de mi justicia, de mi rectitud. Eso es lo que nos está dando a entender en este versículo. La falta de perdón es rebeldía. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Uno de los más graves pecados de la Biblia. Recordemos lo que dice 1 Samuel 15:23, que fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue la consecuencia de Saúl porque desobedeció una orden de destruir al enemigo completo y él lo mantuvo vivo en varias áreas que debió eliminar. A lo que voy aquí es que la palabra clave aquí es pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ustedes saben que eso es pecar contra Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El no obedecer a Dios es no amar a Dios, estar fallando. Por eso es un pecado mayor. Así, cuando alguien no quiere perdonar es igual a querer vengarse, porque te voy a hacer sufrir. Yo no te perdono. De mí no vas a oír que te perdone. Eso es algo que estamos expresando. Nuestra vieja naturaleza está tomando el control de nuestras mente
de nuestra voluntad, y es una emoción de rencor, de odio, de resentimiento, de rencor, como ya lo vimos la semana pasada, que puede llegar a escalar hasta amargura. Es como querer satisfacción o aplicar la justicia antes de perdonar. Hasta que no le pase esto, entonces lo voy a perdonar. Hasta que yo vea que es castigado, entonces puede ser que lo perdone. Eso es lo que estamos diciendo. Tristemente, cuando lo analizamos así, cuando vemos desde afuera esas actitudes que en ocasiones tomamos, nos damos cuenta que es aborrecible delante de Dios. Pero esa justicia pertenece solo a Dios. Y quien rehúsa perdonar se revela a la verdad de Dios. Así de sencillo. Eso es lo que está haciendo. Reta su autoridad y se hace superior a Dios. De ahí que su castigo termina siendo mayor que el de la persona que le ofendió. El que te ofendió a ti. Al no perdonar, estás ofendiendo a Dios. Vamos a hacer un alto y vamos a orar. Medite en su corazón mientras estamos orando. De todo lo que tengamos que pedir perdón a Dios y de las cosas en las que tenemos que ponernos a cuenta con Él por causa de falta de perdón a cualquier ofensa que hayamos recibido. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces va a haber ofensas, va a haber situaciones que provoquen nuestra molestia, nuestra ira, provoquen el deseo de venganza de nuestra naturaleza de pecado, de la carne, motivada por el enemigo, el diablo. Perdona, Señor, y vamos a poner más atención en nuestro comportamiento y en nuestra forma de actuar para con los demás. Tú dijiste ama a tu prójimo, que es el segundo mandamiento, igual de importante que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que debemos hacer. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento y dejarnos asomarnos a nuestro interior para sanar, limpiar, venir a ti reconociendo nuestro pecado y pedirte perdón, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, sigamos adelante. Nuestra ignorancia de estos conceptos nos lleva aún a no perdonar pecados graves, porque le ponemos, calificamos, le ponemos, lo etiquetamos y damos nuestra propia sentencia. Bien. Y a ponerle mayor peso a lo que la Biblia no lo hace, a lo que la Biblia no le pone ese peso. Ejemplo, adulterio contra murmuración o falta de perdón. Fíjense cómo reaccionaría y lo que diría una persona. Pero antes, por eso fue que Jesús enseñó la parábola de los dos deudores, para que veamos cuán necesario es para nosotros que perdonemos a quienes nos ofenden. Veamos esa parábola porque tiene todo lo que hemos estado hablando y lo que vamos a seguir hablando aquí en esta parábola está contenido. Veamos. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Confiscar todos sus bienes y aún sus seres queridos para poder ponerlos a trabajar como esclavos para que rindieran y pagara la deuda. Fíjese lo que pasa. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Recordemos la parábola, la está relatando el mismo Señor Jesucristo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, nada que ver con los 10,000 talentos, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si se fijan, son las mismas palabras que este siervo en el versículo 26 estaba pidiéndole al Señor, al rey.
que aparece en la parábola. Fueron las mismas palabras, la cantidad era muy diferente, pero las palabras de pedir misericordia son prácticamente las mismas. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, encerrado en la cárcel. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, aquí está la semejanza, la parábola, el mensaje de la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Meditemos bien y vamos a examinar lo que dice esta parábola, porque se trata de que Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos. De todo corazón, dice acá en el 35. Perdonáis de todo corazón cada uno al hermano sus ofensas, no guardándote algo, no con condiciones, no hasta cierto punto, no de dientes para afuera. Podemos ver que el que se venga o no perdona, lo mismo, está tomando algo que es de Dios. Y no saldrá de su tormento hasta que no pague lo que le debe. ¿Qué es la obediencia? Obediencia a perdonar. Más adelante, en este ejemplo, un caso ya juzgado, ya no se puede juzgar otra vez. Y eso es un argumento legal. Cuando un caso ya está juzgado, no pueden condenarte o juzgarte o acusarte por el mismo crimen que ya habías cometido, en este caso, la misma falta. Al poner el primero de el siervo al otro en la cárcel, sí es cierto, lo limitó físicamente, externamente. Estaba encerrado en la cárcel. Pero aunque el rey se da cuenta de la maldad del otro, ya no lo puede meter preso. Ya no lo puede meter preso. Ya está preso el otro por la deuda. Por lo tanto, lo que hace es entregarlo a los verdugos para que lo atormenten hasta que muera o pague lo que debe. Otra vez, obediencia. Fíjense qué tristeza, qué tristeza. Ya no pudo meterlo a la cárcel porque ya estaba el otro, pero entregado a los verdugos para que lo atormente. El que está en la cárcel no está siendo atormentado, solo limitado físicamente. Claro que no es nada agradable, claro que no hay libertad, no hay gozo, no hay convivencia familiar, por supuesto, y eso es muy difícil, no digo que sea fácil, pero es limitación física. Ahora bien, la deuda nuestra es la de usurpar la autoridad de Dios al no querer perdonar. Cuando no quieres perdonar, ya dijimos, estás tratando de ser igual a Dios y a veces hasta ponerte superior a Él. Por lo tanto, si perdonamos a nuestros ofensores, cancelamos la deuda y somos libres de nuestros verdugos. Es la única manera de salir del acoso, del maltrato, de la sentencia de los verdugos, del trato difícil que te dan los verdugos cuando estás bajo su dominio. Eso nos trae a la última consideración. Entonces, ¿quiénes son los verdugos? ¿De qué verdugos me estás hablando? Los más comunes son el verdugo amargura y el verdugo culpabilidad. Los efectos que causan en la vida de las personas son simplemente desastrosos, desastrosos. Ahora, es vivir atormentado por esos verdugos. Es continuamente, no tienes a nadie tal vez que te ofenda, pero esos verdugos están directamente tratando contigo. A veces van a hablar otras personas, pero aquí el verdugo amargura y el verdugo culpabilidad están tratando con tu alma, están dañando tu alma, por lo tanto se afecta el cuerpo y por obvias razones el espíritu se va
decayendo. Ahora, veamos un poco más de esto. Empecemos entonces por decir, veamos quiénes son, hablemos más específicamente de los verdugos. Amargura, amargura. Vimos este versículo la semana pasada, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Se extiende y ahoga y contamina todos los árboles que estén o la vegetación que esté alrededor, porque recordemos que lo que hacen las raíces es extenderse y absorber los nutrientes, dejarían simplemente dañando, pero ese tipo de árbol por la amargura está siendo contaminante. Gracia es el deseo que Dios produce en nosotros de querer y poder hacer lo correcto. Esa es la gracia de Dios. Según de Corintios 12:9, el Señor, Pablo dice que el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es poder. La gracia de Dios nos da poder para hacer las cosas. La gracia de Dios es esa capacidad que Él da para soportar y vencer cualquier situación. En el caso de Pablo, era una enfermedad. En el caso del que estamos tratando, es la ofensa. Resistir esa gracia da lugar a la amargura. Si resistes esa gracia que ya la tienes, ya dispones de esa, pero hay que tomarla y ponerla en operación. La gracia es un regalo de Dios, es gracia, es regalo de Dios, ese poder es regalo de Dios, pero tú tienes que tomarlo, aceptarlo, tomarlo y posesionarte de esa gracia. Resistir esa gracia da lugar a la amargura, la cual no solo roba la paz, gozo y salud de la persona, paz, gozo y salud de la persona, es lo que hace la amargura cuando se resiste la gracia, sino que afecta a todos los que tengan relación con ella. Peor si es cabeza de hogar o está en autoridad. Estoy refiriéndome a cabeza de hogar, el padre de familia, la madre de familia, que también está en autoridad. Peor todavía, porque tienen gente que van a contaminar, tienen a sus herederos, a sus hijos y aún aquellos que conviven con ellos, contaminándoles porque todo su ser transpira amargura y eso afecta. Si no puedes experimentar el gozo del Señor, analízate, porque hay falta de perdón en tu vida. Esto es muy importante. Si tú dices, pues sí, se habla de gozo, pero ay, yo batallo mucho, no tengo gozo, que el gozo del Señor mi fortaleza es, pues sí, dicen que es la fortaleza, pero yo no tengo el gozo del Señor. Entonces, cuidado, atención, alarma, analízate, porque hay falta de perdón en tu vida. Seguramente no vas a tener gozo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recordemos los círculos que tratamos hace 2 semanas. Era el círculo interno, que es el yo. Cuando tú estás bien, cuando tú estás en una condición limpia, tu corazón, limpia tu alma, en una condición en que tu espíritu es el que está gobernando sobre tu alma y tu cuerpo, obviamente. Entonces el siguiente círculo, que es la familia, vas a emitir o vas a transpirar ese gozo, vas a transpirar la paz del Señor y después a la iglesia y al resto de la gente con la que te mueves. ¿Cuál es el otro? El otro verdugo se llama culpabilidad. Primero vamos a orar por este. Señor, tú nos has dado la gracia necesaria para resistir y reaccionar en paz, y reaccionar con misericordia, y reaccionar con un amor tal como tú lo hiciste, Señor, y lo has hecho con nosotros desde antes de creer. Tú tuviste misericordia porque no fuimos destruidos, porque tu misericordia nos libró de las consecuencias de nuestros pecados graves. Cualquier pecado es grave, pero hay pecados que son todavía, que atentan directamente para ofenderte a ti, Señor. Todo pecado es grave, no hay pecado menor, pero hay pecados más
con consecuencias mayores porque son ofensas mayores, sobre todo porque aunque el pueblo se pierde por falta de conocimiento, pero al que se le ha dado conocimiento se le pedirá más andar en pureza, en santidad, en justicia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos y analizarnos. ¿Hay gozo? ¿Hay paz en mi vida, en mi corazón? ¿O constantemente estoy con amargura? Constantemente estoy resentido contra las personas, contra aquellos que me dieron, ya en ocasiones con alguien que hace alguna ofensa y me transporta a la ofensa, la cual me quedó marcado, con la cual me dejó marcado y reacciono igual porque se revive todo lo que viví. Gracias, Señor, porque hoy nos estás hablando directamente para que seamos libres de todas las causas de amargura, odio, resentimiento, rencor, todas ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ese fue el verdugo amargura. Veamos al otro verdugo que se llama culpabilidad. Romanos 12, 1 y 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, quien quiera que seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Yo estoy juzgando a ese borracho, adúltero, pero yo ni tomo ni adultero, así que yo no soy culpable de lo mismo. Esa es una justificación típica para decir, por eso yo tengo la capacidad de juzgarlo, porque es borracho y adúltero. Yo considero, recordemos la escena aquella que también relató el Señor, esa parábola del el publicano y el fariseo. El fariseo dándole gracias a Dios porque él cumple con toda la ley y con todas las instrucciones que vienen y los mandatos y las ordenanzas, y el publicano ni siquiera levantaba la cabeza. Inclinado, solamente se golpeaba el pecho y decía, soy pecador, perdóname. Esa es la actitud de alguien que no juzga. Sigamos. Dios no se refiere a la forma, sino que a la raíz, la causa del pecado. No es que yo no soy adúltero y él sí, es que yo no soy borracho y él sí. Dios está hablando de la causa. ¿Cuál es la causa de esos pecados? ¿Cuál es la causa de las palabras del fariseo que juzgaba que él era mejor que el otro que estaba al lado? ¿Por qué se emborracha? Es la pregunta. Se pueden dar muchas causas, muchas razones, pero la raíz de esto es el ego, el yo. Él sigue siendo señor de su vida, pero no la sabe manejar y no está dispuesto a reconocer que hay alguien que lo hizo a él. Y que ese alguien sí puede manejar su vida. Él es señor de su vida o debería serlo. No lo está haciendo porque cuando te tomas la capacidad de Dios, cuando traspasas el límite, tu límite, que es juzgar a otro, estás adquiriendo para ti, estás diciéndole a Dios, yo me encargo de esto, tú no te metes. Y con sus hechos dice, a mí, ¿qué me importa que Dios diga que no juzgue? Yo digo que sí y lo hago, porque ya hasta aquí llegué, ya no quiero más con esta gente. Y es exactamente la misma raíz de pecado, igual que el otro. Ser Señor y Dios de su propia vida, decidiendo por sí mismo que sí y que no juzgar. Él decide a quién y qué y cuándo juzgar y cuándo no. Notemos que ni el mismo Dios juzga, pues dice el Padre, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Quien se hace juez es un anticristo. Está en contra de la autoridad de Cristo. Si está en contra de la autoridad de Cristo, es un anticristo. Hay muchos anticristos ya, dijo Jesús. No es el anticristo que viene en el último tiempo, que viene cuando
cuando viene la bestia, el falso profeta. Muchos anticristos hay ya, dijo Jesús. Es anticristo porque atenta y disminuye y quita la autoridad de Jesús para decir, aquí yo actúo por mi libre albedrío. Un ejemplo más fuerte emocionalmente hablando, el de una muchacha que sufrió incesto y tiene amargura o falta de perdón contra su padre por ese incesto, pues una violación prácticamente. Es un ejemplo, como dice acá, emocionalmente difícil. Y todos le dicen que tiene razón de sentirse así, como se siente. Tienes toda la razón. Qué difícil es tu caso. Yo haría lo mismo que tú. Cuidado, cuidado con eso. Tanto la muchacha que está sintiéndose así como el que la está animando, cuidado, porque tú ya estás juzgando también. Pongamos que ella es una mujer, buena madre, buena esposa, y todos le siguen diciendo que tiene razón y nadie le dice que es su culpa. ¿Está bien? Nadie le está diciendo que es su culpa. Pero ella se sigue sintiendo culpable de desear que un rayo parta a su padre. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué se siente culpable de eso? ¿Por qué quiere que haya algún castigo ejemplar contra su padre? Aunque todos le dicen, "No, pues tú no tuviste culpa, pues tú fuiste una víctima en todo esto". Como vimos anteriormente, quien no perdona comete un pecado u ofensa mayor que el que ofendió. Recordemos los dos deudores. Ahí está el ejemplo claro, explícito de lo que dijo Jesús, que sucede al que no perdona. De allí se concluye que sufrirá de culpabilidad y aunque determine que ella tiene razón, cuando ella dice, sí, tengo razón, y aunque le digan todos sus conocidos y psiquiatras que tiene razón, que tiene la razón por lo que ella fue víctima, aún así, eso no removerá la culpa. ¿Qué? ¿Por qué? Todo mundo, aún los expertos, aún los familiares, aún gente tal vez más madura, le está diciendo, no agarres para ti la culpa, es de él. Tú puedes seguir deseando, te entiendo que quieras decir, que quieras sentir que lo parta un rayo, te entiendo, tienes toda la razón. Cuidado, cuidado con eso. No remueve la culpa todo eso que le están diciendo, pues son argumentos que convencen la mente, pero la culpa es una función del espíritu y solo la removerá un acto espiritual, no un acto psicológico o mental. Por eso es hasta ahí donde puede llegar el hombre a ayudar al hombre. Tiene que ser un acto espiritual el que va a liberar, hacer la liberación de ese verdugo. Y con un reconocer, humillarse, perdonar. ¿Cuál es ese acto al que me refiero? Ponerse de acuerdo con Dios. Ese es, ponerse de acuerdo con Dios. Isaías 1:18-20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí están los dos caminos. Tú vas a escoger, tienes libre albedrío, pero hay consecuencias. Hay beneficios y consecuencias. Si quisieres y oyeres, comerás del bien. Y si no quisieres y oyeres, serás consumido por la espada. Estemos a cuenta, a ver, esta frase, estemos a cuenta o razonemos juntos, está diciendo a través del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? Ok. Voy a proyectar aquí ofensas, no son todas, son algunas de las ofensas típicas que puedes haber vivido o vivirás, que pueden causar el peligro de actuar si quisieres y oyeres.
O si no quieres y te rebelas, tiene consecuencias. Por ejemplo, aquí están 11. Abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido, humillación, celos, culpa, acusaciones infundadas, fastidio, odio, rechazo, críticas, desprecio, desamor, desconfianza, duda, avergonzar, infidelidad, avergonzar, está repetido, robo, asesinato, aislamiento, asco, recordarle fracasos, debilidades, incapacidades, no soportarlo, no quiero verte, menospreciarlo, burlas, agresiones verbales, emocionales o físicas, abusos de la infancia. Aquí hay varios tipos de ofensas. No son todas, hay muchas otras ofensas como la que vimos, el ejemplo de la que vimos, la violación, el incesto. Hay muchas otras que no están incluidas aquí. Bien, ¿qué pasa con esas ofensas? Son reales. ¿Qué hago? Sí es cierto y son fuertes. Son fuertes. Veamos qué debemos hacer. Todo lo que te hicieron es de efecto físico temporal. Esto es temporal. No te lo vas a llevar a la eternidad. Estas ofensas. A menos que Dios puede sanar las heridas de tu corazón. Dios puede sanar los abusos de tu infancia, las injusticias, lo que sea. Dios lo puede sanar. Sí lo puede sanar. Lo he visto muchas veces en muchas personas que sufrían por esas heridas emocionales que les afectaron hasta lo más profundo y que los hacen reaccionar con esa amargura que es una respuesta, un eco del pasado de cuando sucedió la herida y está haciendo estragos hoy en día. Pero la falta de perdón es un pecado que no está limitado a lo físico temporal. Las que leímos son físico, es temporal. Esto se va a quedar aquí. El falta de perdón es un pecado que te afecta en tu relación eterna, te afecta en tu relación con Dios, sino que está ligado al Espíritu que es eterno y es una condenación eterna. Es un pecado contra el Padre de los Espíritus. El tema de hoy lo proyecté, o más bien se los envié por WhatsApp diciendo que perdonar es necesario para recibir las bendiciones, para poder recibir las bendiciones. Y las bendiciones vienen, como vimos recientemente, perdón, si quisieres y oyereis, en la mitad del escrito, si quisieres y oyereis, recibirás bendición, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebeldes al no perdonar, seréis consumidos a espada. Eso es muerte, muerte que va secándose espiritualmente, que se va derritiendo su fuego, se va deshaciendo su fuego. Bien, sigamos. Estemos a cuenta, dice, razonemos juntos de nuevo. Por mucho que te hayan hecho, no es de compararse con el daño mucho más grande que tú mismo te haces al decidir luchar contra Dios cuando no perdonas. Así es esto. Es mucho mayor el daño. Bien, ahora, por eso dice, venid luego, dice Jehová, si quisiereis y oyereis, si quisiereis y oyereis. Bien, perdón, un momento. Es un acto de la voluntad, no de los sentimientos. Si quisiereis y oyereis, quiere decir, y lo aceptas, lo recibes. Esto es un acto de la voluntad, no de los sentimientos heridos, no de las emociones dañadas. Es imposible que una hija abusada pueda sentir un trato agradable para quien le abusó. Es difícil, porque cada vez que lo vea, si no está sanada esa herida por el Señor, pero Dios está pidiendo no está pidiendo nuestro sentimiento, sino nuestra voluntad. Yo decido obedecer a Dios. Yo perdono esa ofensa. Perdono esa ofensa. Padre, tú sabes que me siento mal, más bien peor que mal, pero quiero creerte y quiero obedecerte, Señor. Eso es lo que debe ser la reacción.
Quiero creer que tú eres el juez justo, que eres el único que conoce la verdad y quiero obedecer tu enseñanza. Quiero obedecer tu enseñanza. ¿Cómo estaba Jesús en la cruz? Con la espalda partida, una corona de espinas, clavos en su cuerpo, como lo describe el Salmo 22 y Jeremías. Su sentimiento era terrible, pero su voluntad era, perdónalos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos, el Salmo 22 es un salmo que habla de los padecimientos de Jesús. Dios quiere que razonemos que cualquier ofensa que nos hayan hecho, por muy grave que sea, solo tiene consecuencias aquí en la tierra, las cuales Él puede sanar si aceptamos sus condiciones. Él nos puede sanar aquí, en las de la tierra. Les repito, lo he visto. Eso sí aceptamos sus condiciones, pero rehusar su verdad es exponernos a consecuencias eternas, pues somos seres espirituales eternos. El primer paso para poder ser sanado es obedecer a Dios, perdonar. Pero es que ¿cómo voy a perdonar si lo que me... Perdona, perdona, ¿por qué? Porque Dios dice que perdones. Enseguida va a venir la sanidad de tu herida, pero si no perdonas, todo está, la bendición de Dios está detenida, está retenida, no puede porque estás en pecado. Rehusar su verdad nos hace sufrir aquí y por la eternidad, aquí y por toda la eternidad. Esto es como se sentía Jesús en la cruz. Pero ponernos de acuerdo con Él, con Dios, nos da paz, libertad y fortaleza. Entonces, y la seguridad de reinar por la eternidad con Él nos permite experimentar la libertad que citamos anteriormente en el Salmo 32, que dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No perdonar afecta solo a la persona que no perdona, le roba el sueño, la paz, el gozo, etcétera. Mientras que el ofensor la pasa de lo mejor. Sí, pero está en la cárcel en el caso que tratan. Sí. Y Dios no interviene, porque el que no perdona le dice con su actitud a Dios, no te metas en esto, este es mi problema. Yo decido no perdonarlo, así es que tú quedas excluido. ¿Por qué dices eso? Porque tenemos libre albedrío y si quisiereis y oyereis, recibiréis el bien de la tierra, las bendiciones, pero si no quisieres y no oyereis, recibirás el mal, la muerte, la espada, como decía. Eso se llama luchar contra Dios. Lo triste del caso es que el que no perdona en un área, aunque en otra sea diezmador, predicador, cantante de alabanza, un buen siervo, un colaborador brillante, lo triste del caso es que cuando le pide a Dios ayuda en alguna de estas áreas, de las áreas que necesita, de las áreas en donde sirve, Dios no le responde. Dios no le responde. Señor, bendíceme, Señor, dame gracia, Señor, dame sabiduría, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquí, dame allá. Confío en ti, Señor, tú eres muy bueno, tú me amas. Sí, sí te ama, pero hay límites. Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Por qué no? Santiago dice que el que guarda toda la ley y falla solo en un punto es culpable de toda la ley. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Bien. ¿Cómo nos perdonó Dios? Con esta voy a terminar. ¿Cómo nos perdonó Dios? Aún antes de que nosotros le pidiéramos perdón, antes de que reconociéramos nuestra culpa, Dios dejó el juicio o castigo en las manos de Jesús. Ya te pidió perdón, concluyo con, ya te pidió perdón quien te ofendió, a ti, ya te pidió perdón. No que va, al contrario, como que se burla, como que dice soy superior a ti, soy mejor que ti.
Perdónalo aún antes, como Dios te perdonó a ti, como lo hizo Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos. Y nos perdonó desde antes, nos escogió, nos llamó, nos escogió y nos perdonó. Bien, vamos a orar para terminar. Solo les digo que aquí les dejo unos versículos sobre el perdón. Son 8 versículos, no los vamos a ver. Ustedes si quieren verlos después. 8 secciones. Y vamos a orar. Bien. Señor, gracias Señor, gracias Señor. Con esto nos hablaste de lo que es perdonar. Con estas 3 pláticas que hemos llevado, con esta última, vemos que hay consecuencias al no perdonar, consecuencias de no recibir bendiciones porque no hemos querido ni oído. Quiere decir, no hemos aceptado las condiciones que tú pones de que perdona. El que no perdona a sus hermanos que pecan contra él, tampoco Dios lo perdonará a él. Gracias, Señor, porque ahora vemos la dimensión de la ofensa que causamos cuando no perdonamos. Y es una ofensa hacia ti, Señor, porque estamos menospreciando tu autoridad sobre nosotros. Estamos quitándote la autoridad y diciendo, yo decido, es mi vida y yo decido, está bien, pero te quedas solo sin bendiciones y te vas a ir apagando, porque esa amargura te va a ir secando hasta afectar tus huesos, como dijo David. Mientras callé mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día. Señor, muchas gracias por tener misericordia de nosotros y hablarnos hoy a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo te pido que las palabras que hemos tratado hoy, que son de tu palabra, que sean un recordatorio, que sean una lluvia fresca para que podamos descubrir las cosas que debemos encontrar a quien no hemos perdonado y perdonarlo, diciéndolo ahora mismo. Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo. Si tú al estar oyendo esto recordaste que hay alguien a quien no has perdonado, ya sea una persona, un grupo de personas, la familia, una empresa, una autoridad que te afectó, si lo recuerdas ahora, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, perdona mi pecado con que te ofendí. Perdóname, Señor. Pero antes de eso yo sé que debo perdonar. Ahora yo perdono a mi ofensor. Perdono a los que me ofendieron, a los que me menospreciaron, a los que me afectaron, a los que abusaron de mí, a los que me criticaron, murmuraron, a los que me hicieron cometer errores que yo no quería cometer. Perdón, los perdono en el nombre de Jesucristo, porque yo sé que tú eres un juez justo y que tú vas a hacer lo mejor para esa persona y para mí, Señor. De mi parte yo lo perdono, yo no tomo consecuencias, ni siquiera en mis pensamientos y menos en mi corazón. A través de tu espíritu, mi espíritu ha recibido esta palabra y quiero actuar en mi mente estoy ejerciendo mi voluntad para decir yo perdono a esta persona y di ahora mismo la ofensa que te hizo. Menciónala ahí donde estás. Menciona esa ofensa. Sea una burla, sea un lo que sea, injusticia, infidelidad, lo que haya sido, menciónalo y perdónalo. Junta tus manos ahora, júntalas así como yo lo tengo. Júntalas. Aquí vas a poner la ofensa y la vas a depositar a los pies del Señor. Aquí. Es un acto en el cual estamos haciéndolo, pero con la conciencia de que lo estamos dejando a los pies tuyos, Señor. A tus pies, Señor. Ya no vamos a cargar con esto. Ya no lo voy a traer encima de mí, porque el verdugo, los verdugos de la amargura y el verdugo de la culpa me han estado atormentando de vez en cuando, a veces hasta me despiertan en la noche. Aquí lo dejo, Señor, porque yo ya la perdoné.
yo perdoné a esa persona, yo perdoné a esas personas. Gracias, Señor, por hablarme y decirme lo que tengo que ha bloqueado las bendiciones que tú quieres darme. Ahora sí quiero y sí oigo y obedezco. Gracias, Señor. Yo sé que todas las cosas van a obrar para bien porque ahora sí te amo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora te estoy amando porque soy obediente a lo que me has dicho de perdonar. En el nombre de Jesucristo, muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Recibo tu perdón ahora mismo. Me perdono a mí mismo una vez que ya he perdonado a mis ofensores. Como dijo Jesús desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro por los enfermos. Si hay consecuencias de enfermedad por esta causa, por este motivo de falta de perdón, Señor, que alguien les haga llegar ese mensaje a Él, en forma verbal, en forma de mostrárselo, de enviárselo, pero que reciban esa oportunidad de arrepentirse, pero de perdonar primero a los que los ofendieron. Oro por los que están enfermos por las situaciones de contaminaciones del mundo, de enfermedades comunes o no tan comunes, enfermedades corporales de cualquier tipo. Oro también por los que están pasando por necesidad. Señor, yo te pido, provéele, Señor. Y si también hubiera alguno que le falta perdonar, que lo haga de todo corazón y no de dientes para afuera, porque entonces no va a recibir el perdón y por lo tanto bloquea la bendición, tal como lo dijiste en Isaías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por los que están limitados en su libertad física, para que ellos aprendan a depender de ti y sean firmes y continúen buscándote y con hambre y sed de ti, Señor. Oro por todos los que diezman, Señor, porque sé que tú ves el corazón y los actos que hacemos cada uno de nosotros y son agradables a ti. Gracias, bendícelo, Señor, porque así dice tu palabra, que tú bendecirás al que siembra abundantemente con cosecha abundante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues